Hoy en Abogadas al Rescate vamos a explicaros lo que es el testamento vital. Ya sabéis que siempre nos gusta adelantarnos a los posibles problemas que nos podamos encontrar y por eso en episodios anteriores os hemos explicado también cuándo y cómo podemos hacer testamento o, por ejemplo, cómo podemos hacer un poder preventivo para adelantarnos a las situaciones de discapacidad o incapacidad en las que nos podamos encontrar. Y hoy vamos a hablar de otra forma de adelantarnos a nuestros deseos o a las situaciones que se puedan producir en el futuro con el testamento vital. Vamos a empezar muy rápido porque ya sabemos que esto luego lo tenéis escrito y lo podéis consultar, por recordar que la normativa sobre este testamento lo podemos encontrar en una ley del año 2002 que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información, en materia de documentación clínica, y en ámbito autonómico también hay leyes que hay que tener en cuenta, y concretamente en Asturias contamos con una ley del año 2018 que vamos ahora a explicaros los puntos más importantes. Pero vamos a empezar, Elena, dando una definición de lo que es el testamento vital. Vale, ¿qué es? Bueno, pues testamento vital o instrucciones previas, como decía Elena, que así aparece habitualmente nombrado en la ley, es realmente una manifestación anticipada de nuestra voluntad para que se cumpla cuando lleguemos a situaciones en las que no podamos expresar personalmente nuestras decisiones sobre cuestiones tan importantes como nuestra salud, nuestra vida, tratamientos médicos. Pero Elena, si te parece, lo desarrollamos un poquito más ese contenido. En realidad son tres cosas, principalmente las que vamos a poder tener contenidas en ese testamento vital. Bueno, en primer lugar, los cuidados y tratamientos de salud que deseamos recibir cuando ya no podamos tomar decisiones, eso es importante. Segundo, y esto es la novedad que hace poquito se ha incorporado, la posibilidad de incluirlo en el testamento vital, siempre que lo deseemos y siempre que se cumplan todos los requisitos necesarios para ello, que ya lo hemos desarrollado en otro episodio, podemos dejar indicado en nuestro testamento vital que queremos que se nos aplique la eutanasia. Y en tercer lugar también podemos, bueno, pues una vez producido el fallecimiento, indicar el destino del cuerpo y si queremos hacer una donación de órganos. Y también, Elena, podemos incluir un cuarto aspecto, que es nombrar un representante. ¿Cuál es la función de este representante? Pues realmente servir de interlocutor con el médico o con el equipo sanitario que nos esté atendiendo en ese momento en el que ya no podemos decidir, para que cuide de que se dé cumplimiento a esas instrucciones previas que hemos dejado en ese documento. ¿Qué no podemos incluir en las instrucciones previas? Bueno, pues no podemos incluir algo que sea contrario al orden público, a la lex artis médica o cuestiones relativas a supuestos que no tengamos contemplados, distintas de estas que hemos comentado y que no están contemplados en la ley y que no podemos ir todavía más allá. Sí, aún así tenemos mucho que decidir, ya es como para pensárselo un poquito. Y vamos a explicaros ahora cómo se hace el testamento vital. Vamos a suponer que sí que queremos tomar esas decisiones y dejarlo indicado para el caso de necesidad. Bueno, pues para empezar tenemos que ser mayores de edad, contar con capacidad de obrar, actuar de manera libre, y siempre tiene que hacerse por escrito. ¿Cuál es la forma? Bueno, pues vamos a tener varias posibilidades, hablamos en términos generales, luego hay que fijarse en cada ley autonómica porque algunas diferencias autonómicas o matices puede haber, pero en general son tres las posibilidades. Una es hacerlo en escritura pública ante notario, la segunda es hacerlo ante el personal de ámbito sanitario, concretamente en Asturias tenemos un registro del Principado de instrucciones previas con personal, bueno, pues en ese organismo podemos cumplimentar un impreso y dejarlo indicado. Y por último, la forma más de andar por casa, por decir así, es hacerlo en un documento privado ante tres testigos mayores de edad con plena capacidad de obrar, y dos como mínimo de esos tres testigos no tienen que tener relación de parentesco hasta segundo grado, ni ser cónyuge ni pareja de hecho de la persona que está haciendo ese documento de instrucciones. Y a continuación, Elena, solicitamos la inscripción de ese documento que hemos hecho ante el registro al que tenemos que aportar. Normalmente estos registros hay uno por cada comunidad autónoma, vamos al de nuestra comunidad autónoma y aportamos los documentos que guarden relación en función de la forma que hayamos elegido, o la escritura notarial o el documento privado, lo aportamos con esa solicitud de registro. Esto luego se comunica también al Registro Nacional de Instrucciones Previas, que existe de ámbito nacional, como digo, para que pueda existir una consulta por si estamos en esa situación en cualquier situación del territorio español. Se hacen constar además en la historia clínica del paciente para que cualquier médico o equipo sanitario que tenga que consultar nuestra historia sepa que hemos hecho ese documento y sepa que tenemos instrucciones precisas para ese momento de nuestra vida. Y luego, finalmente, Elena, podemos modificar, revocar o dejar sin efecto esas instrucciones
sí cambiamos de opinión a lo largo del tiempo. Eso es muy importante porque algunas personas pueden pensar, meca, y si dejo eso por escrito, luego cambio de opinión y me aplican eso y después, bueno, pues nada, lo podemos modificar, como dice Susana, lo cual es también una garantía para los que no lo tengan muy claro o tengan miedo de cambiar de opinión. Y vamos a explicaros ahora cómo se tienen que comportar los profesionales médicos respecto a estas instrucciones previas, es decir, cómo tienen que hacer ellos, que al final son los que van a aplicar las decisiones que les hayamos dejado indicadas. Bueno, pues los médicos obviamente tienen que informar al paciente de todas las opciones que tiene para poder decidir, porque si todavía es plenamente capaz, va a poder decidir en ese momento final. Y tienen que preguntar también por si existen bueno, pues instrucciones previas que no nos aparezcan en la historia clínica. Acordaros que si lo habíamos hecho bien deberían aparecer en la historia clínica. Aún así tienen que recabar información del entorno cercano, del paciente si es posible, para tener toda la información. Y además pues consultar al registro, a esos registros autonómicos y nacional que hemos comentado, y también a las personas allegadas, a los familiares, si nosotros ya no somos conscientes, para poder expresar que existen esas instrucciones previas. Por supuesto, tienen que respetar el cumplimiento de esas instrucciones en todos los aspectos que nosotros hayamos decidido y incluido en las mismas. Y ya por último hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Aunque tengamos hechas instrucciones previas, si todavía somos conscientes y podemos hablar con el equipo médico, tienen que mantener una comunicación continua y una información adecuada al paciente para que sobre la marcha podamos dar las indicaciones que consideremos precisas en ese momento. No os vayáis todavía, que tenemos un par de consejos interesantes que daros. Siempre aconsejamos pensar en el futuro y utilizar los mecanismos legales que tenemos a nuestra disposición para dejar reguladas nuestras instrucciones. Hoy en día podemos hacer testamento, testamento vital o documento de instrucciones previas y poder notarial preventivo. Nuestra experiencia es la siguiente: dejar establecidas previsiones hacia el futuro respecto a nuestra persona, nuestra salud o nuestros bienes evita problemas a las personas que van a tener que tomar decisiones si nosotros ya no podemos hacerlo. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.